Decidí ser arquitecta cuando tenía 11 años. No sé por qué, pero cayó un libro de Brasilia en mis manos y viendo aquella ciudad que me parecía, pues me representaba aquellos dibujos animados de los superjets, que eran ciudades muy vanguardistas, ciudades muy futuristas, dije, quiero ser arquitecta, porque me fijé en ese objeto estético que se había instalado de manera artificial en el medio de un territorio impoluto en el centro, en la zona interior, en el Planalto, en Brasil. Una ciudad pensada desde el despacho de unos arquitectos, Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que era consecuencia de las enseñanzas y un poco lo que el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna del cuarto congreso que se hizo en un barco que iba entre Marsella y Atenas y que finalmente dio como resultado la Carta de Atenas y que marcó de alguna manera la forma de hacer las ciudades en el siglo XX. Ciudades pensadas para los coches, ciudades pensadas de otra manera, ciudades pensadas en unas estructuras que hoy son obsoletas. Lo pensé siendo una niña de 11 años, porque me gustaba ese objeto estético instalado allí artificialmente. 50 años después, durante la pandemia del coronavirus, en mi vivienda en Pontevedra, viendo a través de la galería esa AP9 vacía, esa AP9 en la que no pasaba nada, miraba de la ciudad de Pontevedra, vacía, ese silencio que nos metió el miedo en el cuerpo a todas y a todos durante semanas, empecé a preocuparme de ver que pasasen todos los días los camiones, el transporte de suministros, de comida. Y como arquitecta, 50 años después, pensé y reflexioné sobre aquella ciudad pensada y construida sobre un territorio sin tener en cuenta los recursos naturales, los recursos que necesitaba para poder subsistir. Porque en esos días de confinamiento, el miedo que me atenazaba es que se rompiese la cadena de suministros, que se rompiese esa logística y que no pudiésemos tener alimentos, que no pudiésemos tener el sistema energético, que de pronto dejase de funcionar todo. Y me di cuenta del papel importante que tenemos los arquitectos y arquitectas en la planificación territorial y en la planificación urbanística, y que no somos conscientes de que las ciudades como tales no son entes autónomos, no son islas que funcionan como máquinas que no necesitan de otros territorios. Y me empecé a preguntar, cuando abro un grifo, ¿soy consciente de dónde viene esa agua? ¿Cuántos procesos químicos tuvo que pasar para que yo pueda abrir ese grifo y tener agua potable? Cuando utilizaba y utilizo los sistemas tecnológicos más avanzados, pienso cuántos centros de datos se necesitan, cuánta energía se consume o cuánta agua se necesita para enfriar esos centros de datos. Pienso cuántos alimentos se necesitan para poder dar respuesta a las necesidades de las ciudades. Y es cuando caí en la cuenta que nuestra profesión tenía que romper y que tenía que ser disruptiva en la respuesta a las ciudades y que tenía que entender otros territorios. Las escalas de las ciudades. Comencé entonces a pensar que teníamos un urbanismo y una planificación territorial obsoleta, porque el discurso se hacía simplemente desde y para las ciudades. Un discurso que ya no tenía sentido, porque realmente lo que no se estaba haciendo es dar respuesta a los territorios donde se estaban explotando los recursos naturales que esas ciudades precisaban. Por lo tanto, había que ir a un modelo matricial, a un modelo de nódulos, donde esos nodos fuesen ciudades de más pequeña escala para poder tener una interacción mayor con los territorios. Las escalas. Tengo aquí en el bolsillo un escalímetro
somos los arquitectos, estamos siempre utilizando, lo utilizábamos más anteriormente, hoy en día con las nuevas tecnologías es difícil que traigamos ya uno en el bolsillo. Las escalas para llevar esa dimensión de lo real a una dimensión más pequeña y colocarla en el plano. Teníamos que entender, por lo tanto, la relación y la proporción de las ciudades que estábamos diseñando y planificando y la carga que iban a tener en otros territorios, para evitar crear ciudadanos de primera y de segunda. No podemos seguir pensando en un urbanismo y en una planificación territorial. Yo no podía, como arquitecta, pensar en ese modelo obsoleto que había dado el siglo XX como consecuencia de esa Carta de Atenas y que había generado ciudades con muchísimas vulnerabilidades, como podía ser Brasilia, que en su momento me había a mí incitado a ser arquitecta. Finalmente, el hecho de que la escala de la ciudad tenga que revisarse como un hecho disruptivo en la obsolescencia de esa planificación que nos dio el movimiento moderno, tiene que ver con que a mayor escala de las ciudades, hay aproximadamente 500 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Esas ciudades no son conscientes a mayor escala de los territorios y el daño que hacen en otros ecosistemas. No son conscientes del agua que consumen, de los alimentos, de la energía. No son conscientes, por ejemplo, vamos a dar simplemente 4 o 5 datos. Ciudades como Sao Paulo y como Ciudad de México pueden generar al día entre 15.000 y 20.000 toneladas de residuos sólidos urbanos. Millones de toneladas de alimentos entran cada día en esas ciudades. Energía, generación de energía. Pensar que hay países como China que necesitan 8.500.000 megavatios aproximadamente anuales. España 250.000. No somos conscientes, por ejemplo, cuando utilizamos las nuevas tecnologías, que el simple hecho de contestar un correo electrónico utilizando la inteligencia artificial consume aproximadamente 500 mililitros de agua. Y esa conciencia es la que tenemos que tener cuando proyectamos y hacemos planificación territorial y urbanismo los arquitectos. Tenemos que introducir un nuevo elemento que es el principio de la autosuficiencia, porque hasta este momento las cargas que había a la hora de la planificación urbanística eran cargas que tenían que ver con zonas verdes, equipamientos, pero nunca pensando en que hay una carga inherente a ellas cuando se está planificando que tiene que ver con otros territorios. Por lo tanto, había que romper la división de lo rural y de lo urbano, dejar de hablar de lo rural y de lo urbano y comenzar a hablar del territorio como un solo elemento en el que debemos actuar. En estos días que yo llegué ayer de Singapur y de Kuala Lumpur, tuvimos un foro mundial de arquitectura para hablar de las diversas ciudades. Y estando en esas grandes ciudades asiáticas y haciendo el recorrido de Singapur a Kuala Lumpur, de varias horas en carretera, en esa vía tremenda que comunica hasta llegar a Tailandia, veía trailers y trailers y trailers y trailers de carga entrando a Singapur, 5 millones y pico de habitantes, y seguía reflexionando sobre esa disrupción en nuestra manera de entender la planificación territorial. Finalmente, los datos son contundentes. Esa modernidad de Singapur, esas arquitecturas modernas, esas smart cities que le llaman, finalmente producen el 1% de los alimentos que consume. El 90% son recursos que vienen de otros territorios, por lo tanto, esos trailers que yo veía a lo largo de tantos kilómetros eran trailers de recursos que venían de territorios lejanos y que estaban creando, en esa disrupción, estaban creando la ciudad separada de otros territorios, la ciudad inconsciente del daño que ejerce sobre territorios lejanos. Esa conciencia es la que yo como arquitecta
50 años después de tener decidido estudiar esta profesión que es maravillosa, porque finalmente somos quienes diseñamos los espacios de la vida, los espacios de la muerte, diseñamos los espacios donde estudiamos, los espacios donde vivimos. Esa profesión nuestra tiene también que dar respuesta en el siglo XXI a las necesidades medioambientales. Estamos con una crisis climática y por lo tanto desde nuestra profesión precisamos mirar a la planificación territorial y a la planificación urbanística con nuevas herramientas, con nuevos datos que también nos dan las nuevas tecnologías. Esos nuevos datos nos permitirán dar respuestas más certeras, pero siempre teniendo al ser humano en el centro de todas las decisiones. El ser humano y la comunidad, las decisiones tomadas entre todas y todos. Esa inteligencia individual y colectiva, sumada al uso de esas nuevas tecnologías, será la que nos haga entender mejor cómo tenemos que volver a dar la respuesta a las ciudades con elementos y con un análisis muy distintos. El contexto histórico es totalmente distante y distinto de lo que fue el que generó el movimiento moderno, esa famosa Carta de Atenas que generó, como decía antes, ciudades como Brasilia. Por lo tanto, en esa disrupción, en esa obsolescencia de nuestro quehacer anterior, tenemos que poco a poco ir entendiendo y modulando las escalas. Tenemos que entender que las ciudades no pueden tener esa división que hemos creado los propios arquitectos, ensimismadas y pensando en ellas mismas, sin entender que pueden estar generando en los ecosistemas, pueden estar generando unos daños irreversibles. Los datos son contundentes. Si vamos país por país, por ejemplo, Estados Unidos necesitaría 5 veces el planeta que tenemos por el grado de consumo que tiene. Tenemos que España tendría 2,5 planetas necesitaríamos en España para poder vivir como vivimos, con lo que consumimos. China aproximadamente lo mismo, 2,5 veces el planeta. Alemania 3 veces. El más bajo, quizás la India, 0,7. La media de los países es 1,7 planetas. Por lo tanto, hemos roto todo aquello que en el año 2019, en la conferencia de clima, el Club de Roma, donde 29 expertos hicieron la defensa y defendieron que hayamos llegado ya a los límites admisibles, a los límites de peligro de lo que la Tierra podía soportar en el crecimiento demográfico y por lo tanto era necesario esa planificación del territorio. Tenemos que pensar que las ciudades hoy en día ocupan aproximadamente el 4% solamente del planeta. Sin embargo, prácticamente vive el 60% de la población. Y en el año 2050 vivirá el 70%. Ciudades como Lagos en Nigeria, que a finales de este siglo, del siglo XXI, tendrán 80 millones de habitantes. Por lo tanto, no debemos seguir generando esa dicotomía, no podemos seguir hablando de ciudad-campo, tenemos que hablar de territorios, porque esas grandes ciudades, esas ciudades están creando un daño irreversible y los ciudadanos son inconscientes porque están viviendo en unos espacios alejados de esos ecosistemas que están dañando. Cuando se está produciendo, por ejemplo, energía eléctrica, en el caso nuestro, en el caso gallego, estamos produciendo 16.000, 17.000 gigavatios al año, pero es que las estamos produciendo para territorios, para ciudades, sobre todo para las grandes ciudades. Por lo tanto, habrá que esa carga, cuando se hace urbanismo, esa carga, ese principio que hablaba yo antes de autosuficiencia, tendrá que ser una carga para poder igualar,
para poder ser equitativos con los habitantes de otros territorios. Simplemente se trata de no crear ciudadanos de primera y de segunda. Por lo tanto, es el territorio como sustento de ciudad y pequeños y pequeñas núcleos habitados. De ahí la importancia de este nuevo enfoque que tengo yo como arquitecta y que tenemos todos los de mi profesión que hacer de cara a una planificación territorial resiliente con la crisis, más sustentable, basada en los principios de sustentabilidad económica, social y ecológica. Porque finalmente, como decía, las ciudades no son esos enclaves que están aislados. El mensaje que tenemos como profesionales, que yo tengo como profesional desde ese enfoque disruptivo, es que tenemos que romper el relato. Es necesario romper el relato finalmente hecho exclusivamente para la ciudad. Hablamos de smart cities, hablamos de ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? No será mejor hablar de smart citizens, no será mejor hablar de ciudadanos inteligentes que entiendan que el consumo, lo que genera esa ciudad, es una carga que tienen otros territorios y con los que no se está siendo solidarios, donde no hay una equidistribución de las cargas. Esas son las ciudades inteligentes que yo como arquitecta quiero para el siglo XXI. Y ciudades solidarias con otros asentamientos, aunque no tengan la escala de las grandes ciudades. Ciudades que piensen en que lo que generan cuando se abre el grifo de agua, cuando se utiliza la nube, cuando se mueven en un coche, cuando se va a un supermercado, hacernos la pregunta. Cada uno de los ciudadanos tenemos que preguntarnos de dónde vienen y si estamos siendo solidarios y equitativos con esos otros territorios. Por eso tenemos que romper el relato. Es necesario hacerlo, es necesario ese enfoque holístico y pensar más en una malla territorial de escalas para evitar que ese daño en los ecosistemas sea cada vez mayor y que sea además una ignorancia que tienen esos ciudadanos. Si vamos a los datos, por ejemplo, hablando de alimentos que se suministran a las ciudades, en el año 1970, con 4.000 millones de habitantes aproximadamente, teníamos una superficie cultivable por persona de 0,38 hectáreas. En el año 2000, con 6.000 millones aproximadamente de habitantes, 0,23 hectáreas. Hoy en día tenemos 0,15 hectáreas por personas. El planeta ha roto todos los límites y yo, como arquitecta, la arquitectura, la planificación urbanística y la planificación territorial no puede estar ausente de este debate y de esta disrupción que este siglo y este momento histórico está pidiendo de nosotros. Tenemos, por lo tanto, que romper el relato, dejar hablar de ciudad exclusivamente y tenemos que comenzar a hablar de territorio y tenemos que comenzar a hablar del principio de autosuficiencia. Muchas gracias.